Hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de Midnight en París o Medianoche en París en español. Todo empieza con estos maravillosos planos de la ciudad del amor. Después de dicho deleite visual, nos vamos con nuestro protagonista Gil, un guionista que estaba a punto de debutar como escritor. Este Gil se encontraba en París junto a su prometida Inés, donde Gil se la pasaba diciéndole lo maravilloso que era París, ya que él en verdad amaba dicha ciudad. Él solo se imaginaba cómo era París en los años 20 debajo de la lluvia, con todos los escritores y pintores famosos de la época, y era tanto su amor por esta ciudad que hasta se quería mudar a París, para de esa manera escribir su libro. Pero digamos que Inés no estaba muy de acuerdo con esto, ya que ella quería vivir en Malibú. Más tarde nuestra pareja fueron a cenar con los padres de Inés, John y Helen, donde vemos como Gil y John no tenían las mismas opiniones políticas. ¡Un clásico! Y durante la cena nuestra pareja se encontraron con Paul y Carol, unos amigos de Inés, pero digamos que Gil no se sentía muy cómodo con su presencia, pero bueno, ahí Carol y Paul invitaron a una exhibición a nuestros amigos al día siguiente, y más tarde vemos como Gil e Inés seguían hablando sobre que Gil se quería mudar a París, pero neta que a esta Inés no le agradaba nada la idea. Y al día siguiente ellos se reunieron con Paul y Carol, donde vemos como este Paul era todo un sabelotodo, ya que él solo se la pasaba hablando de los aspectos más grandes de la historia de París. Pero bueno, ahí esta Inés empezó a hablar un poco sobre la novela que estaba escribiendo Gil. Pero digamos que ella no le tenía mucha fe al proyecto de su prometido, ya que la historia era un hombre que trabajaba en una tienda de nostalgia. Nada mal, niño. Más tarde vemos como Inés y su madre andaban viendo los anillos de compromiso para el bodorrio. Y mucho más tarde nos vamos al museo de Rodin, donde Inés, Carol, Paul y Gil estaban en una exposición. Y recuerdan que dije que Paul era un sabelotodo, pues en realidad no exageraba, ya que en el lugar hasta quiso corregir a la guía. Y para colmo, toda esta actitud de Paul a Inés le gustaba. Más tarde nos vamos a una degustación de vino que realizó el padre de Inés, donde vemos que Gil no se la estaba pasando nada bien, pero bueno, al finalizar dicho evento, Paul y Carol, quienes se encontraban en dicho, invitaron a Gil y a Inés a bailar, pero digamos que Gil no estaba muy interesado con la idea, así que a dicho baile solo fue esta Inés, donde en el camino ella la aprovechó y le dijo a Paul que debería leer el libreto de Gil, para de esa manera corregirlo. Esa es una historia de origen brutal. Mientras tanto Gil se fue caminando hacia el hotel, pero ¿qué creen? Gil en el camino se perdió, así que intentó llegar de alguna manera, pero todo esto fue en vano, así que Gil optó por sentarse en este lugar, pero en eso ¿qué creen? Apareció este auto clásico, donde iban unas personas que se dirigían a una fiesta, así que para no hacerse más larga estas personas se subieron al auto de Gil para llevarlo a la fiesta, y en la fiesta Gil parecía que estaba en otra época, ya que ahí vio a Cole Porter, un músico y compositor de los años 20. Y parecía que la fiesta estaba situada en los años 20, ya que todo parecía de la época, y en eso que creen al lugar aparecieron Zelda Shire y Francis Scott Fitzgerald, un matrimonio de escritores. Gil al ver eso quedó flipando, ya que él admiraba el trabajo de ambos, pero Gil aparte de estar flipando estaba confundido. Todo esto provocó que Zelda creyera que dicha fiesta estaba aburrida, así que Zelda convenció a Scott de que se fueran del lugar. Y como dato, dicha fiesta fue organizada por Jean Cocteau, donde estaban las personas más notables de París de la época. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero esto no importa mucho, ya que a Gil se lo llevaron de la fiesta a este lugar donde se encontraba Joséphine Baker, una bailarina, cantante y actriz francesa de la época, y neta que Gil con todo esto estaba flipando. Después de ahí ellos se fueron a este bar, donde estaba Ernest Hemingway, un escritor y periodista muy famoso de la época. Por su parte Zelda le preguntó a Hemingway si había leído su relato, por lo que Hemingway le dijo que no le parecía la gran cosa, esto ocasionando que Zelda se fuera con Juan Belmonte, un matador de toros español muy importante. Todo esto ocasionando que dejaran a solos a Gil y a Hemingway, donde Gil le dijo a Hemingway que si podría leer su novela, por lo que él se negó, ya que no le importaba si fuese buena o mala, ya que la terminaría odiando. Pero para que no se preocupara Gil, Hemingway le dijo que su novela se la podría llevar a Gertrude Stein, una escritora reconocida de la época, para que ella la checara. ¡Qué buena onda! Para este punto Gil por alguna razón ya había aceptado que estaba en los años 20, así que él salió como si nada del lugar,
Pero en eso que creen, él al momento de querer regresar al bar, dicho desapareció. Al día siguiente Gil le contó todo lo que le había pasado esa noche a Inés, pero digamos que ella solo lo tomó de a loco, y más tarde ellos fueron junto a la madre de Inés a comprar esta silla de $18,000, y ya de regreso Gil quería regresar caminando para contemplar a París debajo de la lluvia, pero digamos que Inés no estaba muy segura de la idea, y más tarde Gil la llevó donde había sido recogido la noche anterior, para de esa manera enseñarle a Inés que no estaba alucinando, pero esta Inés se aburrió de esperar y se fue del lugar. No lo sé, Rick, parece falso. Y en eso que creen, un auto clásico apareció nuevamente, dicho donde iba Hemingway. Todo esto mientras escuchamos las campanadas de fondo. Y minutos después Hemingway llevó a Gil con Gertrude, donde adivinen quién se encontraba en el lugar. Así es, en el lugar se encontraba Pablo Picasso, quien pintaba a Van Gogh, quien básicamente era la amante de Picasso, Adriana, misma que estaba en el lugar, quien al escuchar un verso de la novela de Gil quedó intrigada. Minutos después Gil y Adriana platicaron sobre algunas cosillas, donde nos enteramos que a Adriana se le hacía algo atractivo a Hemingway, por lo que Hemingway tenía planeado un día robar a Adriana de los brazos de Picasso. ¡Desgraciado! Pero bueno, Gil estaba en shock por todo lo que estaba viviendo, ya que no se lo podía creer. Pero bueno, al día siguiente, mientras Inés y su madre compraban unas cosillas, Gil fue a este bazar donde conoció a esta chica llamada Gabriel. Pero todo esto no importa mucho aún, ya que ahí él junto a Inés se reunieron con Paul y Carol, ya que fueron a un museo donde Paul se la siguió dando de sábelo todo. Pero ojo aquí, ya que cuando pasaron por la Bike News, pintura de Picasso, Gil le cayó la boca a Paul, ya que básicamente él había estado cuando la había pintado Picasso, pero a todo esto Inés solo lo tomó de a loco. Pobrecillo. Más tarde vemos cómo estaba Inés junto a sus padres en una cena, donde su madre lo cuestionó por el paradero de Gil, por lo que Inés le respondió que últimamente Gil se la pasaba paseando por las noches en París. Esto provocó la intriga de su padre, pero bueno, mientras tanto Gil vemos que él estaba súper feliz pasándosela en los años 20, donde por áreas del destino se encontró con Scott, Zelda y Adriana, de esa manera segundos después quedándose solo con Adriana, quienes se la pasaron en el lugar por un rato, y en algún punto Hemingway les presentó a Juan Belmonte. Pero bueno, minutos después Gil y Adriana se fueron a caminar, donde ellos platicaron sobre lo maravilloso que era París y otras cosas. Pero en eso que creen, ellos se encontraron con Zelda, quien estaba a punto de aventarse al río, ya que había visto a Scott con otra chica. Pero bueno, al final todo esto no pasó a mayores. Eso tiene sentido para mí. Más tarde Gil y Adriana se fueron a tomar un trago, donde Adriana después de un rato se fue del lugar, y ya solo en el lugar Gil se encontró con Salvador Dalí, quienes hablaron por un rato. Al día siguiente Gil despertó en la actualidad, donde Inés le dijo que ese día ella iría al campo junto a Paul. Mientras tanto el padre de Inés contrató a un investigador privado para que siguiera por las noches a Gil, ya que se le hacían sospechosas sus salidas por las noches. Así que esa noche vemos como el investigador privado estaba viendo a Gil desde lejos. Él hasta por alguna razón vio como Gil se subió a un auto clásico para de esa manera ser llevado a la casa de Gertrude, y ya en la casa de Gertrude ella le dijo a Gil que Adriana se había escapado junto a Hemingway a África. No es cierto. Diles que no es cierto. Pero bueno, ahí está Gertrude le dio algunos tips a Gil para su novela, y al día siguiente los padres de Inés tendrían una cena muy formal, todo esto en el monte San Michel, así que ellos le dijeron a Inés que le dijera a Gil que debía de ir formal, por lo que Inés les dijo que Gil no podría asistir por el asunto de su novela. Mientras tanto Gil regresó al bazar del otro día, donde se reencontró con Gabriel, y hablaron sobre Cole Porter, ya que a Gabriel le gustaba su música, y segundos después Gil siguió caminando por las calles de París, donde adivinen que él se encontró con el diario de Adriana, así que él decidió comprarlo y con la ayuda de esta mujer lo tradujo, donde básicamente decía que Adriana estaba enamorada de él y que quería que le regalara unos aretes para después hacer el amor con él. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Así que Gil no lo pensó dos veces, y esa noche se puso guapetón y le robó unos aretes de perlas a Inés para dárselos. Pero en eso, ¿qué creen? A la habitación llegó Inés junto a sus padres, ya que su padre se había sentido mal, por eso optaron regresar antes. O sea que el plan de Gil se les cebó, pero no se preocupen que al día siguiente Gil compró unos pendientes para Adriana, y él más noche esperó el auto que lo recogía a las 12. Pero ¿qué creen? El detective que el padre de Inés había contratado ahora sí lo siguió en su auto. Pero bueno, Gil llegó a la casa de Gertrude, donde ella le dijo que Adriana había regresado de su aventura y que ella ahora estaba soltera, así que Gil rápido fue donde Adriana se encontraba para platicar con ella,
y ya en el lugar ambos se encontraron con Luis Buñuel. Esto lo aprovechó Gil para darle la idea de Buñuel sobre la película surrealista El Ángel Exterminador. Es que sí entendí la referencia. Pero bueno, de ahí Gil y Adriana se fueron a caminar, donde Gil aprovechó y le dio los aretes y de paso le clavó un besote a Adriana. Pero en eso, ¿qué creen? Una carroza apareció en el lugar, para de esa manera llevarse a ambos del lugar a otra época, y para ser exactos a la Belle Époque, misma época que consideraba Adriana como la época de oro. Ambos fueron a este cabaret donde conocieron a, perdonen mi pronunciación, Henry de Toulouse, Paul Gauguin y Edgar Degas. Por su parte, Adriana estaba flipando con todo esto. Ella hasta se quería quedar a vivir en el lugar, ya que como lo dije, para ella esa era la época dorada. Pero Gil no estaba de acuerdo con esto, ya que para él la época dorada eran los años 20, y para los de esa época la época dorada era el Renacimiento. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Así que para no hacerse larga, al final Gil optó por regresar a la actualidad, pero quien no regresó a su presente fue Adriana. Ya de regreso, Gil pasó con Gertrude para que le diera su novela, misma que a Gertrude le había gustado, y no solo a ella, sino también a Hemingway. Al final, de igual manera, Gertrude le dijo a Gil que si no se había dado cuenta que su personaje estaba teniendo otro romance. Esto haciendo referencia a Inés y a Paul, así que al día siguiente Gil se la hizo de pedo a Inés por eso y decidió mandarla por un tubo. ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Y recuerdan el detective que había contratado el padre de Inés, pues resultó que él se quedó atrapado en otra época. Y bueno, más tarde Gil se encontró mientras caminaba con Gabriel, de esa manera iniciando una caminata por el Sena de medianoche de París, sin importar que estuviese lloviendo, ya que a Gabriel no le importaba eso, y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción, deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera, y eso sería todo de mi parte, amigo o amiga que me ve, nos vemos hasta la próxima, adiós, ¡pum!